El término pacto aparece 302 veces en la Biblia. 270 son del Antiguo Testamento y solo 16 del Nuevo Testamento hacen referencia al nuevo pacto por medio de Cristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La palabra pacto, berit en hebreo, significa aliado, convenio, hacer alianza, pacto o promesa. En todos los casos se refiere a una alianza o promesa hecha por Dios hacia su pueblo y en ningún caso, en ninguno, una propuesta de los hombres hacia Dios a cambio de su favor. En Esdras 10, versículos 1 al 7, el pueblo se da cuenta del pecado cometido al haber tomado mujeres extranjeras por esposas y al reconocerlo juran delante de Dios expulsarlas. No es un pacto en el sentido de alianza, sino un juramento de promesa sin esperar nada a cambio. El punto de afirmación sobre este tipo de alianza lo da la palabra diateké en griego, que significa específicamente testamento. Esta nueva alianza en realidad es tomada por testamento porque uno solo es el que manifiesta la voluntad sin necesidad de que la otra parte tenga que hacer cosa alguna. Jehová dice, si yo no cumpliere con esto, Israel no estará obligada delante de mí. La idea de pacto que brinda Dios es la de tener un pueblo suyo al que le dará infinitas bendiciones a cambio de que nosotros hagamos nada. Todos los términos de cumplimiento y provisión son absolutamente suyos. En tanto el pueblo sea un pueblo que guarda su ley, pero no como obligación, sino de un corazón que busca agradar y responder a su amor y que considera a Dios por lo que es el único Dios. En estos postreros días, por el sacrificio de Cristo se considera este contrato como un testamento, en el cual Dios testa, adjudica, cede a favor de los que le crean salvación, redención de pecados y vida eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay nada que podamos hacer para ganarnos ese favor, no hay nada que podamos hacer para ampliar ese contrato y no hay nada que hayamos hecho que lo invalide. El único modo de pacto lo hizo Dios, no nosotros. Por eso resulta deshonesto atribuirse la decisión de pactar con Dios, por milagros, favores, bienestar, etcétera, etcétera. Voy a contarles una historia de alguien que intentó renegociar con Dios. Les sugiero que busquen Hechos, capítulo 8, del 14 al 24. Simón el mago había recibido el Evangelio y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba realmente asombrado. Los apóstoles imponían las manos sobre los nuevos conversos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, yo también quiero eso para mí, para que cualquiera a quien yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Puede parecer algo extremo, pero noten que Pedro le dice, no es recto tu corazón. Simón no estaba conforme con lo que había recibido de parte del Señor y pretendió hacer una ofrenda a cambio de algo que consideraba que debía poseer. Dado que el pacto de Dios incluye sus mandamientos en nuestro corazón, esto implica una verdadera conversión y solamente la comprensión de su gracia manifestada en la salvación y la prolongación de su misericordia sobre todos nuestros días son suficientes para dar por cumplida su promesa. Cuando alguien pretende pactar con Dios, es decir, renegociar el contrato, está dando por nulo o inválido el anterior compromiso.
está aceptando abiertamente que no le alcanza con la promesa de Dios, ni con el sacrificio de Cristo, ni con la redención de sus pecados, ni con la salvación, ni la vida eterna. Pactemos con Dios por sanidad, por milagros, por prosperidad económica, por lo que se les ocurra que las personas quisieran renegociar con Dios. Aunque pareciera un tema recurrente, tengo que volver a mencionarlo. La soberanía es de Dios, su reino, sus reglas, sus promesas. El único que puede rebatir o cambiar los términos sigue siendo Dios. Dios dice, haré un nuevo pacto, no como el que hice con tus padres. ¿Qué nos hace pensar tan alegremente que podemos mercadear con Dios? ¿Qué nos hace creer que podemos ofrecer algo realmente importante a cambio? ¿Qué podríamos prometerle a Dios con la certeza absoluta de que cumpliremos nuestra parte? ¿Qué nos hace pensar que los términos de esta alianza tienen cambio, mejora o devolución? ¿Satisfacción garantizada o le devolvemos la promesa? En estos tiempos en los que todo funciona on demand, es decir, a pedido, a medida, express, con delivery, nos están enseñando que Dios obra del mismo modo. Nos quieren hacer creer que podemos convencer a Dios de que sus promesas imperecederas fueron bastante tacañas y que pretendemos una mejor inmediata parte que nos corresponde. Si seguimos pensando de esta manera, después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría otro remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final en el que los enemigos de Dios serán destruidos. Si en un juicio los jueces no tienen compasión por alguien que ha desobedecido la ley y lo condenan, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian el Hijo de Dios y los que dicen que su muerte es insuficiente. Los que hacen esto insultan al Espíritu Santo y menosprecian la muerte de Cristo, ignoran su resurrección y por ende el poder de Dios para hacerlo, es decir, que están desconociendo el nuevo, único y último pacto para con nosotros por medio del cual Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Que el Señor nos libre de tal expectación de muerte y nos recuerde por medio de su Santo Espíritu las bondades de su gracia y misericordia. Que nos ayude en nuestra incredulidad y nos aumente la fe para que no tambaleemos en nuestro corazón anhelando promesas perecederas y dando ofrenda enviciada en reemplazo del único sacrificio completo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.